Hola, ¿qué tal? Tenemos hoy a Gianni Bardaro. Él se dedica a trabajar con los sonidos y pues Gianni, si te presentas para que sepamos a qué te dedicas y cómo fue que te dedicaste a esto, por favor. Bueno, muy buenas noches, ante todo. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, me presento, mi nombre es Gianni Bardaro, soy italiano, pero llevo 12 años viviendo aquí en Bogotá, en Colombia. Y bueno, soy músico, maestro de música desde muchos años. Empecé a ser músico profesional desde los 13. Pero bueno, digamos, hace 12 años empecé a explorar, ¿no? Como decir, a explorar el sonido desde otro punto de vista, no desde, digamos, el sistema convencional de la música, sino desde un punto de vista más de terapia, de sanación. Y bueno, entonces desde el 2012 hice una formación en sonoterapia y la sonoterapia desde entonces, em, juntos a Paula Suárez fundamos un proyecto que se llama Intentional Sounds, Sonidos Intencionales, un proyecto que quiere difundir y compartir el conocimiento sobre los beneficios de la sonoterapia y la aplicación de la sonoterapia misma. Y bueno, yo llegué a la sonoterapia, digamos, de manera un poco improvisa, porque como les compartí, yo soy músico de jazz, saxofonista, compositor, he recibido un Latin Grammy, también un Grammy Latino en el 2019 y artista de la Universal Music, que es uno de los sellos más importantes del mundo. Y bueno, básicamente en un concierto en vivo viví una experiencia de estado alterado de conciencia mientras que estaba en la fase de improvisación, ¿no? Se dice en el jazz, en un solo, ¿sí? Ujú. Mientras estaba soleando, estaba tocando un sonido muy agudo y de repente básicamente viví una experiencia de doblaje, desdoblaje, creo que se diga así. Y, o sea, tuve como una proyección de la conciencia hacia afuera de mi cuerpo físico, esa fue la percepción, ¿sí? Y empecé a escuchar el sonido desde muy lejos, como si la fuente del sonido fuera desde otro cuarto. Y entonces esta cosa me impactó mucho. La cosa más impactante fue que no sentía más la necesidad de respirar. Entonces, en ese estado tú pierdes, digamos, el sentido del tiempo y del espacio. No sé cuánto tiempo pasó, cuántos segundos, pero a un cierto punto una voz que fue mi racionalidad claramente me dijo, hey Gianni, hay que respirar, vuelve porque hay que respirar, si no te cae al piso aquí en la tarima. Y entonces volví y todavía estaba tocando ese sonido muy agudo. Entonces, en ese entonces yo no sabía nada de estados alterados de conciencia, estados meditativos, etcétera, etcétera. Y entonces esa experiencia me dejó una semilla muy fuerte dentro de mí para investigar sobre lo que había pasado. Y digamos, con varios meses empecé a hacer mucha meditación, mucha introspección. Me di cuenta que básicamente lo que había vivido era un estado alterado de conciencia, y eso me llevó, me empujó, me estimuló a, digamos, a estudiar, a tomar una formación en sonoterapia. Y ahí, en esa formación, entendí lo que había pasado. Básicamente fueron los armónicos, que son esos portales, estos sonidos que están, digamos,
en el interior del sonido fundamental, ¿no? Aparentemente, es que pueden producir esos estados alterados de conciencia. Entonces, así me acerqué, digamos, a la sonoterapia, a la investigación de frecuencias, de los efectos, los beneficios y también los daños que pueden provocar. Mm, qué interesante. La verdad es que, pues, en, yo soy más o menos de la época de los setentas, no, soy de 1971, y en esas épocas ni por acá pasaba, ¿verdad? El que en estos tiempos ya se iban a descubrir tantas cosas. Entonces, ¿nos podrías decir el beneficio de esto de de los sonidos? ¿Cómo se sabe qué sonidos causan sanación y qué sonidos no? Bueno, ante todo hay que aclarar, creo, que el sonido es una calidad eh, de la materia, ¿sí? Porque nosotros tenemos sonido, donde hay materia hay sonido, básicamente, ¿vale? Es decir, afuera de la atmósfera terrestre se supone que no hay sonido porque no hay materia, básicamente. Y el sonido de todas maneras es una traducción de la vibración que el órgano de nuestro oído eh, percibe. ¿Sí? Entonces hay una vasta gama de sonidos, o sea, básicamente donde hay materia cualquier cosa puede producir sonido. ¿Cuál es un sonido armónico? ¿Cuál no es un sonido armónico? Un sonido armónico es un sonido que emite una frecuencia vibracional, básicamente, eh, que proyecta una frecuencia vibracional que conlleva la información de la geometría sagrada. ¿Sí? Aquí es importante mencionar una rama de la ciencia que es la simática, la cual nos ayudó a descubrir que ciertas frecuencias específicas, mmm, cuando, digamos, atraviesan la materia, imponen ciertas formas geométricas perfectas, ¿sí? Y entonces eso es lo que pasa cuando un sonido armónico atraviesa nuestro cuerpo. Esos sonidos lo que hacen es que influencian la estructura molecular del contenido de agua en nuestro cuerpo, de las aguas internas. Nosotros estamos hechos más o menos el 60-70% de agua, ¿no? Muchos dicen no 80, 90, pero en realidad estamos Ujú, ahí entre el 60 y el 70, depende de muchos factores, la edad, el territorio, la alimentación, etcétera, etcétera. Y entonces cuando una onda sonora armónica atraviesa las aguas internas, lo que hace es que esta onda sonora impone una cierta información geométrica y reorganiza la estructura molecular del contenido de agua. Sabemos hoy que ya llevamos muchos años, sabemos que la estructura molecular del agua es como un triángulo, ¿sí? La estructura. Y entonces, como estamos bajo fuerte presión emocional todos los días, estrés, sobre todo las personas que viven en una ciudad, situaciones familiares muy densas, todo eso hace que esta estructura molecular de las aguas internas están siempre, por decirlo así, desarregladas. ujú, ujú. ¿Sí? Y entonces el sonido armónico es lo que a través del principio de resonancia impone una cierta frecuencia. Entonces la molécula de agua empieza a vibrar de la misma manera y va a asumir, va a reordenarse en su estructura molecular. Y de esa manera nos armoniza. Y la cosa fantástica es que la onda sonora armónica nos armoniza de manera inmediata. Esa es la peculiaridad
del sonido armónico, di come affetta la materia física. Y esto a nivel físico, ¿sí? Pero cuando emitimos un sonido armónico, la fundamental trabaja, digamos, el cuerpo físico. Pero esa fundamental contiene también infinitos armónicos, ¿no? Que se desarrollan de acuerdo digamos, a una relación matemática. Y esos armónicos, que son como decirlo así, menos percibibles, pero más agudos en frecuencias, más elevados, van a trabajar lo que son los cuerpos sutiles, como el cuerpo mental y el cuerpo emocional. Entonces, de esa manera funciona el sonido armónico de manera particular. Claramente hay otras frecuencias como sonidos de baja frecuencia o sonidos con frecuencia irregular, entonces ruidos mm, como a lo que estamos expuestos constantemente, por ejemplo, en una gran ciudad. Y esto lo que hace el efecto contrario del sonido armónico, básicamente. O sea, alteran toda la que es nuestra agua interna, de manera particular lo que es el plasma cerebral, ¿sí? Que está constituido del 85% de agua. Entonces, es muy importante, digamos, ser conscientes eh, a cuáles sonidos estamos expuestos. Claro. Y en esto de la sonidoterapia, hay, por ejemplo, rangos de frecuencias para hacer el efecto de ciertas cosas en el organismo, de ciertos, sí, ciertos efectos. Por ejemplo, hay una aplicación en los celulares que se llama 432, no sé si la conoces, que Sí, porque, según lo que yo leí, es que la música normal está afinada a cierta frecuencia, no recuerdo cuántos hertz, pero esta aplicación lo que hace es transformar esa música en la afinación de 432. ¿Qué hay de verdadero en eso? bueno, digamos que esto nadie en realidad ha podido demostrarlo científicamente. Aún se han hecho varias investigaciones. De todas maneras, no es tanto la frecuencia 432 hercios, sino el sistema de afinación Ujú, basado en la nota la 3, en el sistema convencional, afinado a 432, en lugar de usar una afinación a 440, que es la afinación estándar, ¿sí? Del sistema musical que conocemos ujú, en el occidente, ajá, ¿sí? Entonces, ¿por qué la 432? Porque parece que la 432, la afinación a 432, sea una afinación más cercana a cómo funciona, digamos, el sonido en la naturaleza. ¿Sí? mm, Entonces, es como que sería una afinación más orgánica, ¿sí? ujú, Y es es una cuestión de afinación. Sin embargo, este sistema de afinación a 432 hercios ha sido ya experimentado y usado en el pasado. Por ejemplo, yo que soy italiano, uno de los exponentes de la obra, Giuseppe Verdi, fue un gran promotor de ese sistema de afinación a 432. Y justo porque tenía el conocimiento sobre cómo se movía el sonido multidimensional, ujú, aparte del sonido, digamos, físico, tridimensional, y también porque efectivamente, más allá de lo multidimensional, una afinación a 432 hercios es una afinación que proyecta un sonido, un timbre más cálido respecto a la 440.
Y la afinación 440, de todas maneras, eso es un hecho histórico, fue una convención que se aplicó a partir del 1933 eh, por, en una convención realizada en Londres por uno, digamos, de los exponentes del gobierno de Hitler. Fue promovido mucho por ese personaje y porque evidentemente habían experimentado y habían notado que una música afinada 440 podía tener más influencias sobre las masas, como música y sonido como instrumento de control. Eh, Esa es una teoría, pero el hecho de que se escogió la afinación a 440 en esa convención no es una teoría, eso es un hecho histórico. Muy bien, muy bien. Bueno, regresando a lo que es la sonidoterapia, ¿en qué consiste? ¿En qué consiste un tratamiento con este método? Bueno, un tratamiento con la sonoterapia es una actividad holística complementaria, Ujú. digamos, para mantenernos, Sí, sí, sí. digamos, al borde de la ciencia, mm, que hace uso de sonidos armónicos, frecuencias específicas y vibraciones para básicamente armonizar nuestro cuerpo físico, emocional y mental. Mm, Como acabo de compartir, a nivel físico lo que hace es que rearmoniza toda la que es nuestra agua interna, entonces disuelve tensiones, libera estrés y mejora la circulación. Un gran beneficio sobre todo sobre el sistema nervioso y sobre nuestra mente, Claro. porque hay que pensar, nuestro cerebro está constituido por dos cerebros, ¿sí? Y estos dos cerebros siempre están vibrando a ciertas frecuencias, de todas maneras, muy frecuentemente no en síncrono, no están en síncrono, ¿sí? Ah, No vibran en sincronicidad. Y ajá. entonces, bajo el efecto de la sonoterapia, esos dos hemisferios muy rápidamente, de manera casi inmediata, pueden empezar a vibrar en síncrono, ¿sí? En sincronicidad, perdón, O sincronía. en sincronía, ¿Y, exactamente. y qué beneficios se obtienen al hacer que los dos hemisferios vibren en sincronía? Bueno, vas a funcionar menos como individuo, ¿sí? Como individuo mental vas a funcionar menos en dualidad, como una Mm, unidad, ¿sí? Se expande la conciencia, aporta mucha claridad, claridad mental, tranquilidad, paz. Es absolutamente la sonoterapia antistrés y mm, mejora la circulación, una infinidad de beneficios. Y claramente estimula muchísimo todo el aspecto creativo del ser, ¿sí? Estimula la creatividad, te hace sentir muy centrado, muy en equilibrio. De hecho, en nuestras sesiones individuales, por ejemplo, las personas que atienden a la sonoterapia, después de pocos minutos, la mayoría empiezan a roncar, ¿sí? A pesar de que nosotros les dijimos que el estado ideal para recibir lo mejor de los beneficios en la sonoterapia es quedarse en un estado semiconsciente, eh, las personas se duermen porque están muy estresadas, muy cansadas. Y entonces es inevitable que se duerman porque los sonidos que se emiten te imponen
un cierto descanso, ¿sí? claro. Sí, Es sí, sí. como, es, es como que de verdad te imponen de relajarte. Sí, Es, sí, sí. es algo muy natural, ¿no? Ujú, En realidad, ¿no? Cuando estás bajo el efecto de una sonoterapia, ujú. pero eso es el efecto de una sonoterapia, básicamente. Claro. ¿Y qué tipo de personas buscan esta terapia holística? Es, por ejemplo, personas que, como dices tú, están estresadas de más, o por ejemplo, también, como comentabas, es una terapia de apoyo para a lo mejor atender ciertas enfermedades. O sea, obviamente una persona sigue sus tratamientos médicos y todo, pero como apoyo, ¿en qué Sí, casos te buscan para bueno, hacerlo así? hace varios años pocos años que digamos, donde la sonoterapia ha tenido un boom, entonces ahora atienden una variedad de personas, problemas que bajo fuerte estrés, pero también personas con problemas físicos, ansiedad, muchas personas con tema de ansiedad. Mm, Mm, o, digamos, personalidad, categorías como personas que trabajan en empresas, que tienen altos cargos y personas que generalmente a nivel mental están muy saturados. Y muchas personas también que no trabajan en empresas, pero que tienen temas de ansiedad. eh, y actualmente recibimos de verdad personas desde los 20 años hasta los 60, 70, también 80. ujú, Entonces, hay personas también que vienen a la sonoterapia porque quieren hacer un trabajo de autoconocimiento y transformación, porque la sonoterapia trabaja también esos aspectos. Porque hablando, si somos, todo, ¿no? Como decía Tesla, todo es energía, frecuencia, vibración. Entonces, si tú quieres cambiar tu realidad, hay que cambiar la frecuencia en la que vibras. sí, Y sí, si es lo que vamos a la esencia de la sonoterapia, es lo que hace, es que la sonoterapia te pone a vibrar en una frecuencia muy armónica o eleva tu frecuencia vibracional y por lo tanto te da la posibilidad de cambiar de realidad. Porque también hay que empezar, digamos, a acostumbrarse a la idea que la realidad que vivimos no es una realidad lineal, sino es digamos, un insieme de realidades paralelas. Y cada una de estas realidades paralelas caracterizadas por un rango de frecuencias. Entonces, no sé si me estoy explicando bien, sí, entonces sí, tú sí. vibras bajo, para decirlo de manera simple, entonces vas a tener una experiencia de una realidad de bajas frecuencias. No puede acceder a otra realidad de altas frecuencias. Entonces, lo que me intentas decir es que como hay diferentes realidades en las que se vibra diferentes frecuencias, si por Sí, ejemplo yo estoy aquí y empiezo a vibrar acá, entonces me voy a alinear con esa realidad. Eso es lo que me quería exactamente, decir. exactamente. Ah, Te alineas con esa realidad de mm, mayor frecuencia de mayor vibracional. frecuencia. Entonces vas a obtener todos los beneficios de esa realidad a la cual te alineaste. Y Claro. la otra realidad que dejaste, ¿no? Hablando linealmente, Ujú. mm, se vuelve invisible. Ok. Es por eso que, por ejemplo, a veces cuando vamos nosotros evolucionando espiritualmente o como personas, se van quedando atrás a lo mejor amistades o ciertos conocidos porque se van quedando en otro plano, ¿verdad? De frecuencia.
y Es entonces lo, encontramos, atraemos lo que somos, ¿no? exactamente como tú Mm, dices. Es por eso que a veces nos sorprendimos, ¿no? Que, ¿quién sabe qué habrá pasado a ese amigo mío? De repente no se comunica más sí, o no sé, o te peleaste con él, porque hubo un cambio de frecuencia vibracional entre los dos seres ujú, y entonces no hay más alineación, no hay más resonancia. Y entonces, más distinta es la frecuencia, más se alejan las dos realidades. Y ahora estamos en una era donde, digamos, como los binarios, los carriles, digamos, se van alejando, alejando más y más y más hasta que se vuelven definitivamente invisibles el uno al otro. ujú, ujú. O sea, ahora estamos en un momento clave donde la frecuencia que eliges es, digamos, la puerta o el portal de la realidad que experimentarás en el resto de tu vida, básicamente. Claro, sí, sí, suena, tiene mucho sentido, por eso te decía que más que a lo mejor en otra época se hubiera tomado desde otra perspectiva este tipo de temas, pero ahora están cada vez más, se pueden comprobar muchas teorías cada vez más de manera científica, ¿no? Esto de las frecuencias, como dices tú, pues resuena en todas partes, ¿no? Y no nada más se repercuten en lo que es el cuerpo y en el agua que contiene el cuerpo, sino fíjate hasta dónde estamos platicando, que repercute hasta en la realidad en la que uno permanece. Entonces, pues es un tema con fundamentos científicos. Sí, es importante, es fundamental eh, tener, digamos, también la comprobación científica, ¿no? Sin embargo, la ciencia, de todas maneras, es limitada, porque es limitada al método, es limitada a la mente. Si queremos ir más allá, tenemos que, digamos, investigar más que todo la que es la conciencia. Eh, Porque, digamos, nuestro cuerpo mental eh, de alguna manera puede vibrar solo a una cierta... El cerebro ya se ha descubierto que es un receptor, no es un generador de pensamientos o de ideas. Claro. Y entonces es importante, digamos, el equilibrio de nuevo entre los dos aspectos, ¿sí? Lo mental y lo no mental. Sí. Y ahí se alcanza la unidad, digamos, una expansión de conciencia. No, pues sí, es muy, muy interesante y también me llama mucho la atención lo que me comentaste al inicio sobre ese detalle que te pasó cuando estabas tocando. Eh, ¿qué fue lo que, o tú qué piensas que fue lo que detonó ese evento que tuviste? ¿En la frecuencia a la que estabas tocando o qué pudo haber sido? Bueno, lo que pasa es que estaba en un momento de creatividad, ¿no? De profunda creatividad. Ya eso te pone en un estado vibratorio muy alto Ujú, y te acerca a la que es nuestra esencia, es decir, a nuestro ser. Lo llaman supraconciencia, ser, esencia, eso, un montón de nombres. Y, y eso básicamente lo que pasó es que el sonido que yo estaba tocando era ya, su fundamental era muy aguda, ujú. entonces los armónicos que proyectaba esa fundamental eran mucho más elevados y probablemente eran resonantes con mi estado de ser en ese momento. Y básicamente eh, esa experiencia que yo tuve es simplemente que entré o me acerqué más a la que es la frecuencia o la vibración esencial. Si nosotros cuando nacemos venimos aquí con una huella vibracional única. Y entonces los que crean problema
en la vida de todos los días es que nos alejamos más y más a través de los pensamientos negativos, problemas, preocupaciones, ansiedades, nos alejamos más y más de esta frecuencia, de esta vibración esencial, porque nosotros venimos aquí en la Tierra muy, muy esenciales, ¿sí? Con esa vibración que es luz, básicamente. Pero a través de la programación que recibimos en la educación, a empezar de la familia, la sociedad, la religión, la política, etcétera, eso nos va creando capas y capas y nos aleja de esa vibración esencial y por eso que experimentamos distintos desafíos. ¿Y tú crees que la sonidoterapia ayuda a regresar a esa frecuencia esencial de la que hablas? De una. Eso ¿Sí? es lo Sí, que esa, comentaba anteriormente. ajá, sí. Por eso que las personas, o sea, se relajan en pocos minutos tan profundamente que empiezan a dormir, porque están tan cansados de las capas, de la actividad de las capas, ¿no? Que han construido a lo largo de la vida, en las cuales se quedan atrapados, ¿no? En esas capas, y que el consumo de energía vital, lo que ¿no? Que en la tradición hindú llaman prana, ¿sí? O sea, se lo queman todo el tiempo, Sí, ¿sí? y, y- Entonces, la sonoterapia lo que hace es que a través de la ley de resonancia impone estas frecuencias de luz, ¿no? Para que sea más comprensible. Y entonces volvemos muy rápidamente a la que es nuestra esencia. qué bien. Por ejemplo, en esto de la sonidoterapia, ¿hay diferentes tipos de frecuencia o solamente se maneja una? Hay infinitas frecuencias, hay muchísimas frecuencias que se usan. Eh, Ahora se usan de manera particular la que se llaman la frecuencia solfeggio, por ejemplo, Ujú, pero también muchísimas frecuencias que emiten distintos tipos de diapasones ujú, eh, ujú, o frecuencias que emite, por ejemplo, una flauta nativa afinada a 432. Depende lo que se debe trabajar ujú, en una terapia, lo que la persona quiere trabajar, sea un problema físico, sea un problema de órganos, sea es un problema del sistema esquelético, sea un problema emocional, sea un desafío mental, sea una cuestión de transformación y autoconocimiento. En base a eso se usan un montón, una variedad enorme de ujú, distintas frecuencias y sonidos ujú, y instrumentos, claramente. ajá. ¿Y qué opinas sobre los sonidos binaurales? Bueno, el sonido binaural es una excelente herramienta que yo he usado muchísimo también por muchos años y sigo usándola. Y es de gran beneficio, es un gran beneficio porque los binaurales han salido de varias investigaciones de muchas décadas, no años, y básicamente lo que hacen es que pones nuestros dos hemisferios a vibrar como una unidad. Ujú, Entonces son de gran beneficios. ok, muy bien. Pues la verdad me dio mucho gusto entrevistarte. Es muy interesante el tema. Hoy aprendí bastante también sobre esto bueno, ya lo había yo leído alguna vez, esto de las múltiples realidades, pero jamás vista desde el punto de la vibración del sonido. Entonces es muy interesante. De verdad, te agradezco mucho la entrevista y no sé si quieras agregar algo más. Bueno, sí,
esto que menciona sobre el sonido, que las multirealidades, o también el efecto del sonido sobre la percepción del tiempo y del espacio, por ejemplo. Esa es Ujú, otra calidad de característica sobre el sonido armónico. Muchas personas que vienen a nuestras sesiones individuales o grupales, por ejemplo, después de haber terminado, dice, uy, ya se acabó, ¿no? Porque han pasado como 50 minutos, 55, una hora a veces, sí, a ello le resulta que han pasado como 15 minutos, algo así. ujú, Eh, y es por eso, es porque altera la percepción del tiempo, más que la altera, es como que anula ujú, eh, el tiempo lineal o el sentido del tiempo lineal y te empuja en el momento presente, donde todo ocurre. sí, sí, El aquí, el famoso aquí y ahora, ¿no? sí, Tanto nominado. sí, Entonces, eso es lo que hace el sonido. Te lleva al ujú, momento presente porque es la única realidad eh, que es un hecho, en realidad es un hecho, ¿sí? El pasado es ujú, memoria, el futuro no existe todavía. Entonces, es muy peculiar el sonido armónico también sobre esta percepción del tiempo. Y nada, yo invito mucho a las personas a experimentar la sonoterapia. Eh, Nuestro proyecto mío y de Paula Suárez, la cofundadora también de Intentional Sounds, es esto, compartir y difundir esta información sobre la sonoterapia y el sonido en general como herramienta de autoconocimiento y transformación. Y nosotros damos sesiones eh, presenciales, pero también en línea. Llevamos varios años, 13 años ahora en sonoterapias. Tenemos formación en eso y bueno, las personas que quisieran experimentar nos pueden contactar. Nuestro Instagram es Intentional Sounds. Ahí pueden ver todo el trabajo que hemos hecho a lo largo de estos 13 años. y era lo que te iba a preguntar, que si también funciona, por ejemplo, si se hace una sesión en línea. Entonces ya nos comentas que sí. Y pues para las personas que estén interesadas, voy a poner en la caja de la descripción tu link del Instagram. Sí, Y pues por ahí, por ese medio te pueden contactar, ¿verdad? absolutamente sí. Eh, Pronto vamos a tener también nuestro sitio oficial, intentionalsounds.com. Y claro que sí que funciona la sesión en línea también, absolutamente, siempre y cuando uno tenga, digamos, unos buenos audífonos, una buena conexión, porque el sonido básicamente va a atravesar nuestro cuerpo físico emocional y mental a través del órgano de los oídos, ¿sí? Y Ujú. eso es vibración, así de la misma manera como traducimos la vibración en sonido en nuestro cerebro, cuando un sonido es recibido por el cerebro, eso se traduce en vibración en nuestro cuerpo. Ujú. Sí, pues muchas gracias. De verdad estoy encantada de haber hecho esta entrevista. Ya lo repetí bastantes veces, es sumamente interesante. Invito a las personas a que hagan la prueba con una sesión de sonidoterapia. Y yo creo que van a sentirse muy bien. De verdad, Excelente. te agradezco muchísimo nuevamente y ojalá podamos tener una segunda plática, ¿verdad? Con mucho gusto, Jessica. Muchísimas gracias por la invitación y un saludo muy cordial para todos los oyentes. Muchas gracias, Jan, y pues que tengas excelente tarde. Hasta luego. Igualmente, gracias. Hasta Gracias. luego. Bye. Bye.